Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Esto parece un tío vivo. Parece que las cosas se mueven a velocidades grandes, luego paradas, pero al final nos centramos todos estos días en prácticamente los mismos temas. Y hoy teníamos una duda grande. No sabíamos si empezar, como hemos hecho los días anteriores, con todo el tema de la agricultura, vamos a llamarle así, con todo lo que ha pasado hoy, que ha sido mucho, y lo que puede pasar, o si empezar con el tema, sobre todo, del conflicto de Rusia y Puigdemont, que es el que creemos ahora mismo más importante es para el devenir de este país. Finalmente hemos decidido una cosa un poco que hemos hecho en más de una ocasión. Vamos a hablar de todos los temas más centrados, digamos, en la política del día a día. Dejaremos para lo último el tema de la agricultura porque queremos darle un enfoque un poco diferente. Y creemos que a veces cuando hemos dejado para el último tema los temas más importantes, no es quitarles importancia, sino todo lo contrario, hacer la reflexión final del programa. Hoy empezaremos pues hablando de esa votación que habrá mañana en el Parlamento, donde a última hora ha incluido una enmienda el grupo conservador para que se incluya el nombre de Puigdemont en esa declaración junto a Le Pen y Tatiana Zanoka, recuerden aquella espía letona que era diputada, y la clave va a ser primero si va a ganar esa votación, que en principio parece que va a salir adelante, pero la clave es si esa enmienda va a incluirse o no va a incluirse. Los socialistas españoles tienen claro que no van a votar a favor de la enmienda, no quieren incluir a Puigdemont en esa quiniela, vamos a decirlo así, pero hay dudas y aquí empieza a ponerse más interesante si el resto de socialistas europeos van a aceptar esa petición desde el socialismo español. Puede ser divertido que se quede solo el socialismo español. Luego nos iremos a la sesión de control de hoy, que ha sido bronca y que ha tenido un objetivo claro, por si alguien no lo ha visto. El objetivo era Bolaños. La mayoría de peticiones han ido contra Bolaños porque tienen claro que es a día de hoy la torre principal de defensa del presidente Sánchez. En ese aspecto empiezan a surgir cada vez más dudas en el gobierno, sobre todo empiezan a surgir dudas sobre si hay que aprobar o no la amnistía o si hay que tirar con lo que hay. Algunos creen, y más tras el movimiento de Yolanda Díaz, que se ha desmarcado del tema de la reforma de la instrucción en los juzgados, de recortarla, y parece que lo que el gobierno está ahora mismo planteando sería que Junts o acepte lo que hay o no lo acepte, con lo cual nos enfrentaríamos a un escenario sin lugar a dudas nuevo, porque se imaginan que sin Junts esto se puede poner cuanto menos interesante, vamos a decirlo así. Luego nos iremos a esa guerra de las fiscalías, donde el fiscal general ha llamado traidor a quien haya filtrado el primer informe donde se decía que Puigdemont sí que había que juzgarlo por terrorismo. Este señor parece que no tiene muy claras las cosas, empiezan a verse muchos nervios en muchos ambientes que está claro que no aguantan la presión. Luego una cosa novedosa, el PP ha sacado adelante en el Senado con apoyo Vox y sin el rechazo, que es lo importante, Junts y el PNV, la ley antiocupas que irá al Congreso y si se mantiene este escenario pues será aprobada a pesar del gobierno. Parece que algunas cosas las hacen bien. Luego, ese follón que habrán escuchado más de uno de los despachos de Podemos, que si los han echado, que si no sé qué. Miren, tenemos la experiencia de cuando echaron al diputado Cambronero y le dejaron las cajas en un pasillo. Nadie armó un cirio. Lamentablemente el Congreso es un cachondeo en muchos aspectos y la formalidad y seriedad no ha funcionado y parece que sigue sin funcionar. Luego nos iremos a los últimos temas, nos iremos a hablar de Galicia, donde recordarán que ayer explicamos lo que creemos que debía hacer el PP, porque pensamos que el PP y el Bloque se están jugando un tipo de votante, el votante más cercano, digamos, más rural, que tiene la identidad, digamos, muy clara, gallega, pero que también tiene una identidad muy clara, no extremadamente nacionalista. Y ahí hay un número de votantes que pueden variar si hay cierto respeto a lo rural. Y el bloque se está centrando en las últimas horas en el tema rural, porque es consciente que ahí se juegan un número de diputados interesante. El PP parece que sigue hablando de España,
que si la amnistía, etcétera, etcétera. Ahora desembarcarán Ayuso, etcétera, etcétera. Y algunos creemos que es un error. Que el elector gallego, que repetimos, es seguramente el elector más inteligente que existe en este país, le importa, con todo el respeto, la amnistía, sí, claro que le importa, pero lo que quiere es los problemas reales. Y es un entorno donde el rural es muy importante y donde obviamente todos estos movimientos que hablaremos al final del programa sobre el tema de la agricultura, los bloqueos, etcétera, pues afectan y mucho a la economía gallega. Por cierto, lo cual significa que el PSOE se va a hundir de una forma clara. Luego nos iremos, por último, a dos temas que nos parecen cuanto menos curiosos. Una de esas cosas que uno jamás entenderá, que es ese pacto entre el PP y el PSOE andaluz para alargar la pensión hasta los 75 años al señor Moreno y a la señora Susana Díaz, los presidentes de la Junta de Andalucía. No sé cómo lo ven ustedes, pero de verdad, algunos no entendemos cómo el PP no tiene, como decíamos ayer al señor Tellado, la capacidad de decir a alguien que qué cojones están haciendo. Porque luego pueden hacer un trabajo brillante, incluido por ejemplo ese que hemos comentado del Senado, pero es que estas medidas son las que les hunden día a día. Y acabaremos hablando de los agricultores con dos temas fundamentales, creemos. Uno, hoy se ha tomado, vamos a decirlo así, Barcelona, hemos estado allí presentes, hemos estado también en la Plaza Sant Jaume, viendo cómo se transcurrían las reuniones. Muchos de los que se han manifestado se han ido, sobre todo los más cercanos a Barcelona. Recordemos que algunos han tardado 6-7 horas en llegar en tractor, que un tractor no es un coche, aunque sea mucho más caro, obviamente. Y otros pernoctarán esta noche en Barcelona. Dice la Generalitat que si les piden algo, les darán algo. Se hace curioso porque, vamos a hacer un comentario fuera de lugar totalmente, pero para que vean que nosotros tenemos muy claro que hay que respetar a los agricultores y a los ganaderos y todo el sector primario. Pues se hace extraño porque luego viene cualquiera, decimos con todo el respeto, y se le ponen hoteles. A los señores que trabajan en el campo 7 días a la semana, que duerman en el tractor. Es bastante sorprendente. Como sorprendente, obviamente, el caso catalán ha sido que la Generalitat les ha dicho que en 15 días vuelvan. En fin, como si esto fuera algo normal. Sorprendente la incapacidad de la administración catalana en este tema, donde ciertamente tampoco pinta mucho. Es más, decía mucha gente que hoy mucha gente de Barcelona había visto un tractor por primera vez en la vida. En fin, aquí hay mucho iluminado, vamos a decirlo así. Pero los dos temas claves que queremos, uno es eso que podríamos denominar como aquella película, se acordarán, Objetivo Casablanca, Objetivo Madrid. Y está claro que los agricultores, y no vamos a politizar el tema en Cataluña, no son los mismos que los agricultores en otras zonas de España. La significación política es obviamente diferente. Y ese es un tema fundamental. Aquí, hablando de Cataluña, pueden aceptar cualquier cosa y no son capaces de llegar más allá. Fuera de Cataluña ya veremos si tragan o no tragan. Y como decimos, tiene el Objetivo Madrid. Y el gobierno tiene un grave problema, que es que al ser una revuelta, digamos, que no está organizada, vamos a decirlo así, no tiene interlocutor válido. Y eso, que parece una tontería, al final es fundamental. Porque aunque se reúnan con unos y otros, esos unos y otros no son capaces de transmitir lo pactado porque no representan a nadie. Es el problema que tendrían en un hipotético momento si hubiera, por decir algo, una huelga de autónomos. ¿Quién representa a los autónomos? ¿El señor Amor? Anda, que lo jodan, perdón, pero esa es la realidad. Cuando un colectivo se canse mucho como los agricultores, el problema es que las soluciones son muy complejas. Dejamos este tema para el final y si les parece empezamos ya hablando de eso que va a ser más noticia mañana. También va a ser obviamente los agricultores, que va a ser, queremos más noticia mañana y sobre todo de cara al fin de semana Madrid. Pero vamos a centrarnos en esa votación que habrá mañana en el Parlamento, donde a última hora se ha añadido por parte del grupo conservador que se incluyó en una enmienda el nombre de Puigdemont a esa declaración, donde se va a exigir una investigación
sobre la implicación de Rusia para intentar desmembrar la Unión Europea. No estaba el nombre de Puigdemont. Y si no está el nombre de Puigdemont, aunque se insinuara, recordemos salió en el New York Times, pues parece que, bueno, podemos salvar el escenario. Pero con esa enmienda que ha presentado Zarzalejos, parece que se complica mucho el tema, no solo para Puigdemont, sino para el Partido Socialista, que cuando lo ha visto ha puesto el grito en el cielo. Recordemos que estaría el nombre de Puigdemont junto al de Marine Le Pen, de Francia, y la letona acusada de espionaje, Tatjana Ždanoka, que entre nosotros no conocía ni Dios, la conocemos porque es espía, pero que si no nadie sabría quién es. Y obviamente, si ustedes, la mayoría, obviamente no conocen el nombre de Tatjana Ždanoka, vamos a decirlo así, pero sí que asocian de que una eurodiputada letona hacía de espía del Kremlin, se imaginarán que lo que transmitiría la aparición del nombre de Puigdemont sería vincular a todo el independentismo con Putin. Y eso les aseguro que no es la mejor imagen que se puede dar ni del independentismo ni de Cataluña. Porque al final uno de los conceptos que se ha explotado desde el independentismo es ese asociar, vamos a decirlo así, Cataluña con que todos éramos independentistas, algo que aquí intentamos siempre romper. Incluso en aquellos años complicados, nos valió alguna amenaza, vamos a decirlo así, porque esa ineptitud que había de que solo los catalanes y el resto sois fachas o lo que sea, pues ahora se les va a convertir curiosamente en un boomerang. Porque en el momento que se asocie, si mañana sale adelante el nombre de Puigdemont, si no sale también, pero no será tan claro, pues quedará asociado Cataluña a ser como, entre comillas, una república rusa al sur de Europa. Y está claro que eso perjudica no solo a Puigdemont, no solo a Cataluña también, sino al Partido Socialista que pacta con ellos, el gobierno de España, que pacta con una pseudorepública comunista que se quería instaurar en el sur de Europa. No sé qué imagen les da a ustedes, pero no da una imagen de democracia, precisamente. Por eso el Partido Socialista se ha lanzado y ya ha confirmado que va a votar en contra de esa enmienda, va a votar en contra realmente de todo. Parece que va a salir adelante la votación, y hay dudas de si va a salir adelante o no con la inclusión de la enmienda. Y aquí es donde aparece la parte, nosotros saben que a veces tiramos de ironía, la parte más divertida. Y es que no todos los grupos socialistas del Europarlamento están a favor de dejar sin mención el independentismo catalán. Y no todos los grupos socialistas del Europarlamento, se lo pueden imaginar, atienden a que un asunto interno como 7 votos permitan tergiversar que Putin ha intentado desmembrar la Unión Europea. Y el PSOE tiene ahora mismo una noche complicada, porque vayamos a esos escenarios que a veces nos gusta. Saben que hace tiempo que no tiramos de la bola de cristal, pero bueno, si quieren la sacamos un momento. Y pónganse ustedes en la situación de que mañana en esa votación la mayoría de parlamentarios socialistas vota por incluir a Puigdemont en ese variopinto asunto. Y que el PSOE vota en contra. El PSOE, los representantes del PSOE español, obviamente, el Partido Socialista Español. Luego los raritos que votan cada uno a su historia. Pero la clave va ahí. La ruptura que podría provocar en el socialismo europeo sería de órdago. Y a estas horas, mucho eurodiputado socialista no español ni ve, ni entiende, ni acepta que se permita o no se investiguen las injerencias rusas por tal de proteger a Sánchez. Sánchez controla su batalla interna, empieza a descontrolar su batalla en Europa. Es más, el hecho de que se investigue, que se pida investigar
la vinculación de Puigdemont con Rusia es un espaldarazo a todo lo que no desea actualmente Junts. A intentar pasar desapercibido y a intentar que ese periodo histórico quede olvidado. Jugar con la traición, lo dijimos, es un asunto más complicado que jugar con el terrorismo. Porque el terrorismo, nadie se cree obviamente lo de bueno o malo, pero sí que es cierto que es posible, entre comillas, tal como está haciendo el señor Bolaños, defenderlo con la excusa, entre comillas, de que no hubo muertos. Que aunque la esencia del terrorismo, ya lo hemos explicado, no es esa, pero eso puede, digamos, funcionar en ciertos lugares de Europa. Pero lo de la traición y el apoyo de Putin, nadie lo va a comprar. Que un gobierno de Europa permita, sea socio de alguien que quiere traicionar su propio país, entenderán que eso no se estila. Nadie ve que en Alemania se pacte con alguien que quiera fusionarse con Rusia o aceptar tropas rusas para separarse del Estado, ni en Italia, ni en Francia, ni en ningún lado. Son delitos de traición. Que si algo tiene la conservadora Europa, es que esos temas los tiene claros, aunque sea simple y llanamente por historia. Se meten en un terreno complicado. Mañana estaremos en lo alto del tío vivo y eso se pone muy interesante. Y hoy hemos estado en la parte más nivelada, digamos, las broncas, sesión de control, broncas Feijóo, Sánchez, bueno, lo de siempre, lo del metanol, el metano, bueno, tirando cada uno de su Google particular. Pero la clave de lo que hemos visto hoy, obviamente, es doble. Por un lado, lo visto y lo no visto. Lo visto ha sido que se ha habido un montón de peticiones para preguntar a Bolaños. Objetivo, Bolaños. Saben que hay la sesión de control, se puede preguntar a los ministros, pero hoy se han centrado mucho en Bolaños, con el ansia de intentar derretir a Bolaños. Y cuando se intenta derretir a Bolaños, es porque se tiene información que Bolaños no es tan fuerte como aparenta. Y alguno ha detectado que Bolaños es un eslabón, aunque alguno no lo crea, débil del gobierno. Y Bolaños está asumiendo mucha responsabilidad cuando muchos consideran que no tiene la capacidad ni el aguante para tal menester. Se ha trabajado mucho lo de Bolaños, se le ha puesto nervioso, se le ha machacado. Quien no haya visto el semblante, ha llegado un momento que estaba ya tenso, que ya estaba a punto. Lo tenían, como sería aquello, haciendo el chup-chup. Aquellos más históricos saben de lo que hablamos. Y eso genera además más dudas en el Partido Socialista. Porque se dan cuenta de que, a pesar de lo que se diga, no todo el Consejo de Ministros está a favor de la amnistía, y más de uno empieza a dudar de todas las peticiones que está haciendo el partido de Junts. Hoy se ha desmarcado Yolanda Díaz, se ha desmarcado de esa reforma que quería hacer Sánchez, que había ofrecido a Puigdemont, recordemos, acortar los tiempos de la instrucción para que no haya tiempo material a que se investigue, recordemos, cambiando aquello que en el 2020 hizo Sánchez de alargarlos para que hubiera tiempo para investigar el PP. Y Yolanda Díaz dice que eso no es el camino, se separa del tema. Y está claro que hay una cosa que al PSOE le está dando cada vez más sensación de ingravidez. Hablamos obviamente de Sánchez, y es quedarse solo. Sánchez no quiere quedarse solo bajo ningún concepto, porque sabe que solo no tiene ni votos, ni capacidad para sobrevivir. Y cuando ha visto el movimiento, pues como quien dice aquel, ha fruncido el ceño y poco más o menos
ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que no vamos a tirar por esto de reducir, más que nada, que no va a tener los votos y no quiere más derrotas. Y desde el propio grupo se empieza a insinuar de que todo hay que pasarlo ya a Junts. ¿Qué hemos hecho? Y hablamos en palabras textuales, hemos hecho todo, incluso el ridículo, para que vosotros ya no exijáis más. Y algunos, escuchando esa frase, hemos esbozado una sonrisa y hemos pensado, pero ¿de verdad sabéis quién es esta gente? Porque al final, si esto es un juego de faroles, parece que el PSOE de Sánchez no tiene la capacidad para aguantarlo. Y nosotros insistimos en la base de todo, que si Junts no consigue la amnistía, que es la piedra angular de esta legislatura, la legislatura se irá al carajo. Opciones, las que quieran. Opciones hay las que quieran. Hay que ver quién sabe hacer maniobras y qué tipo de maniobras se pueden hacer. Incluso recuerden, cuando Sánchez llegó a presidente por primera vez, con una suma kafkiana que nadie se podía creer. O Sánchez ata a Junts, o Sánchez definitivamente tiene un grave problema, y es un problema de difícil solución. Y todo además se le complica con el tema de la Fiscalía, esa mayoría aclaparadora, 12 de 15 fiscales del Supremo que han dicho que sí que hay que investigar a Puigdemont como terrorismo, y que en maniobras del propio fiscal general parece que quiere derivarlo al mismo, obviando de que al final quien decide, porque no lo sepa, son los jueces del Supremo. Puede decir, entre comillas, misa el fiscal que su informe no es vinculante, como no lo es en cualquier situación. Obviamente es lo que defiende la Fiscalía, que es importante. Y el fiscal general ha trasladado sus nervios indicando que considera una traición quien ha filtrado el primer informe. Recordemos que había dos informes, uno donde el fiscal del caso decía que sí que había que imputar a Puigdemont y donde tras hablar con el fiscal general cambió el informe diciendo que no, que aquello eran desórdenes públicos. Pues es obvio, no hay que ser un lince tampoco, fiscal general, que quien lo ha filtrado es alguien del equipo del fiscal que ha hecho su informe, quizá él mismo, cabreado porque le hayan hecho cambiar de opinión. Vaya usted a saber. Pero está claro que por un lado defiende este fiscal general que precisamente las incorrecciones, vamos a decirlo así, entre los fiscales son parte del día a día, pues oiga, ¿por qué no se van a hacer públicas esas incorrecciones? Sobre todo cuando vienen después de una conversación con el fiscal general. Porque insistimos en algo repetitivo. Los fiscales, como obviamente el Poder Judicial, son gente de Estado, no de partido. Y parece que este fiscal general no tiene muy claro lo que es ser un fiscal general y cree que es un cargo de partido. Algo donde se equivoca y algo donde está claro que parece vuelve a tener una dificultad el acuerdo entre Junts y el PSOE. Y a todo eso hay unas cosas que más nos puede sorprender, que explicamos ayer con un poco de dureza sobre la oposición de este país, que a dos movimientos buenos hacen uno extremadamente malo. Hoy tenemos un movimiento bueno y vamos a reconocerlo. Hoy, votando a favor en el Senado Vox y el PP y Vox, para la ley antiocupas, y ha sido aprobada para tramitarla al Congreso, donde habrá que votarla, y no ha habido en el Senado el rechazo, se han abstenido, de Junts ni del PNV. Daba igual en la votación de hoy que se abstuvieran o no, porque la mayoría era del PP y Vox, con lo cual aquí daba igual. Pero si esa abstención se traslada al Congreso, y los gestos siempre son importantes, no lo olviden, si esa abstención se traslada al Congreso, se aprobaría la ley de antiocupas que, entre otras cosas, permite echar en 24 horas a aquellos que ocupen ilegalmente tu casa. Por cierto, algo que algunos vemos lo más lógico y coherente del mundo. Si alguien entra en tu casa y tú vas a la policía y le enseñas, coño, es mi casa, esta es mi hipoteca, esto es lo que pone en el registro, y estos señores no los conozco de nada,
perdón, a la puta calle. Creo que nadie lo debería dudar. Bueno, sí, los que luego viven como reyes y dicen que son de izquierdas, en fin. Pero esa es la realidad. Vamos a ver si ese acuerdo, una manera inteligente de hacer política, no como otra que explicaremos al final, al menos les da un cierto rédito para entender que así se hacen las cosas. Es obvio que un día como hoy, esta noticia, que seguramente en otras circunstancias hubiera pasado como de las principales, prácticamente parece desaparecida. Pero nosotros tenemos la misma teoría siempre, que a veces hay que seguir haciendo el trabajo que no se ve, ¿qué les vamos a decir nosotros? Aunque en ese momento no sean los elementos clave ni los elementos primordiales de la información. El trabajo de fondo, que se dice, el trabajo de la mina, el trabajo de ir picando piedra. Pero señores del PP, coherencia, porque si no hay coherencia, las cosas no acaban de funcionar. Y la coherencia a veces implica el conocimiento, no lo vamos a negar. Yo ya he pasado de esas noticias curiosas. Podemos ha denunciado, según parece la comisaría del Congreso, que les han echado de sus despachos, que les han dejado en cajitas las cosas del despacho fuera. Seguramente, no, vamos a decirlo, solamente es cierto, no, es cierto, vamos a decirlo así. Nadie se debe sorprender. Pero nosotros vamos a explicar desde el interior la experiencia que tuvimos con el diputado Cambronero, que cuando lo echaron del despacho, a él lo echaron, y estuvo meses sin que le dieran ningún despacho, iba con sus cajas por el bar del Congreso. Nadie dijo nada. Él lo denunció en medios, nadie dijo nada. Ahora estos señoritos de Podemos, a los que además han avisado de que al salir del grupo ya no pueden estar en esa ala donde estaban, montan un escándalo que parece más unas patadas de niño pequeño. Y miren que para que defendamos a Sumar nosotros es complicado. Pero lo cierto es que, y hay que decirlo así, el Congreso, aquellos que hemos estado, es un, perdón, tiene cosas magníficas. Pero de organización formal e instrucciones políticas es un auténtico manicomio donde no se entera nadie y donde todos intentan escurrir el bulto. Cuando tú presentas algo que puede complicar incluso a los altos funcionarios que hay allí, fuera de algunos, y obviamente hablamos de ciertos letrados, pero lo que llamamos gente de administración, vamos a decirlo así, de recursos, etcétera. Cuando preguntas algo que creen que puede molestar a alguien, pues habitualmente se comportan como cobardes. Así de claro. Con lo cual, eso convierte la estructura del Congreso, con todo el respeto, en un auténtico desastre organizativo en esos temas. Porque al final todo depende. Cambiar un despacho, por ejemplo, pues implica una petición a la mesa y que la mesa te la apruebe. Y claro, depende de quién seas, pues no te la aprueba ni a hostias, perdón, Y depende de quién sea, como ha remarcado hoy el señor Ábalos, te dan una hasta con nevera. Algo bastante alucinante. Algunos pensamos que la nevera te la podías traer de casa con el sueldo que tienes, no que la paguemos los españoles. Encima alardeando de invitar a sus contertulios hoy en el programa del señor Mejide. En fin, cosas lamentables y vergonzosas, que transmiten la imagen de que el Congreso es un cachondeo y que es un búnker cerrado donde nadie puede entrar. Lo cual algunos, y saben algunos de los oyentes que han estado en el Congreso con nosotros, que es algo que nosotros hemos luchado desde dentro para que no sea así. Entonces pensamos que qué mejor respuesta debe dar el Congreso que ser un lugar abierto, un lugar donde la gente pueda ir, donde la gente pueda, no hablamos ya de visitarlo, sino reunirse con sus diputados, reunirse con sus asesores de diputados, etcétera, 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 tener las puertas abiertas. Que salgan estas historias por los niños de Podemos, Belarra y compañía, pues solo demuestra que ellos no saben ni cómo funciona el Congreso y que realmente muchos no saben ni sabemos qué puñetas pintan allá. Llorar y patalear parece su historia. Y nos vamos
a elecciones gallegas. Decíamos ayer que es importante no olvidar que parece que la batalla tras el debate se va a centrar entre el bloque y el PP. Decíamos que hay una zona donde intercalan, digamos, votantes, donde hay una mezcla de votantes, que es esa zona que se mueve entre ese nacionalismo, vamos a decirlo así, que a algunos le va a molestar, tibio del PP, pero de reconocimiento de identidad gallega. No deja de ser el PP la convergencia, sin el 3%, esperemos, o el PNV, sin el apoyo a terroristas, de Galicia. Mientras que el bloque es ese partido acomplejado que siempre se ha querido comparar con Esquerra o con Bildu, en este caso, pero que no acaba de tirar tampoco más allá de soflamas, que diría nuestro amigo Elías. La realidad es que entre esa intersección pues aparece un número de votantes que en muchos casos está en el mundo rural y que tienen un concepto claro que lo que les interesa, por ser prácticos, es lo que pasa en Galicia. Rural y Galicia, vamos a decirlo así. Algunos saben que conocemos bastante bien ese entorno. No hablaremos de Internet ahora, que por cierto sería una buena apuesta que los candidatos hablaran de esos temas, aunque mientan, al menos para decir que están interesados. Y uno se está dando cuenta en las últimas horas que el bloque ha entendido que ahí hay una capacidad de captar votos de esa esfera, digamos, donde están los dos partidos, mientras que el PP sigue disparando en versión España. Amnistía, ahora va Ayuso, creo que también va Moreno, con todo el respeto, ¿qué puede aportar Moreno, Ayuso, al votante gallego? Que harán un año el Camino de Santiago, se dan un año a la Ribeira Sacra a tomar unos vinos. Por cierto, se ve que estuvo el fin de semana Albert Rivera con su pareja nueva por allí, y quedó encantado. Quien le siga tiene fotos en Instagram, la Ribeira Sacra del sur de Lugo. La cuestión, parece que el bloque ha entendido que ahí hay un caldo de votos y el PP no lo ha entendido. Y decíamos ayer que el PP debe ser inteligente en estas elecciones y ir virando casi minuto a minuto sobre lo que sucede para no perder esa hipotética mayoría absoluta que tiene casi garantizada. Y está claro que si el PP sigue su discurso en Galicia, hablando de la amnistía, que si Puigdemont es muy malo, que es muy malo y lo sabemos, eso, con todo el respeto, al votante de una aldea le importa 3 huevos. Más que el votante de una aldea ya sabe que Puigdemont es un subnormal, vamos a decirlo así de claro, y si viene por allí le dará con una azada, ¡pam, pam!, en el culo. Lo tiene muy claro. Pero lo que quiere ese votante es que le den soluciones a, por ejemplo, lo que está pasando con los tractores, con la agricultura, con el asesinamiento, vamos a decir, no sé si vamos a inventar una palabra, con los ataques, vamos a decir, al mundo rural, con la exterminación del sector primario. Y eso con Puigdemont no tiene nada que ver. Con todo el respeto, con Ayuso tampoco, con Moreno pues tampoco. Eso tiene que ver con Galicia. Y debería el PP centrarse en Galicia para demostrar a sus votantes que esa esfera donde se mezcla con el bloque, donde el bloque está apostando, también es suya. No vaya a ser que se despisten y uno, diputado de Lugo Orense, pueden ser decisivos al final. Ya saben que nos gusta a veces dar consejos, luego que los coja Tellado o no, ya es su problema. Por cierto, el PSOE, con lo del asesinato del sector primario, pues que se olvide. Incluso algunos vaticinan que puede irse por debajo de 10 diputados. Ojo a lo que va a salir en esas elecciones el día 18. El rural será clave, no tanto, y vamos a decir algo que también mucha gente que nos escucha en Galicia lo sabe, no tanto porque el rural acumule más población, que obviamente es lo urbano, sino porque mucha población de lo urbana en Galicia viene del rural, con lo cual tienen un conocimiento claro de la realidad rural de Galicia. Y solo hay que verlo, por ejemplo, en ciudades como Santiago, que llega, entre comillas, el fin de semana y se vacían de gente que vuelve a su lugar de origen, a lo que se denomina la aldea.
Esa es la realidad que algunos no deberían olvidar. Y decíamos antes que el PP a veces da buenos golpes y a veces hace unas cosas cuanto menos extrañas. Hoy ha decidido, saben que nosotros decimos sin ningún tipo de temor, que el PP tiene dos caras, la de Ayuso y la de Moreno. Y Feijóo pues debate un poco entre qué hacer. Apuesto primero por la de Moreno, con la incorporación de Elías Bendodo, un fracaso total. Ahora con Tellado, que no es del equipo Ayuso, obviamente, pero es más cercano a las formas al equipo Ayuso, parece que apuesta más por el de Ayuso. Pues mientras Moreno, pues parece que sigue como si a él no le importara nada. Perdieron elecciones por incorporar a Bendodo. No debe, por cierto, olvidar nunca Moreno, que él no ganó las elecciones andaluzas. Alguno dirá, hombre, sí, señor, Carlos Enrique, que sí que las ganó. No, las perdió el PSOE. Solamente la historia dirá claramente, y las perdió obviamente Vox, con esa historia que montó con Macarena. Pero Moreno no es un buen candidato. El asturiano, para que no lo sepa, es de Asturias. No es un buen candidato. Que haga mejor o peor, gestione mejor o peor Andalucía, nadie lo va a discutir. Eso es como lo decíamos de Galicia, a lo mejor el menos malo, oiga, tampoco lo hace tan mal, y lo hace mejor obviamente que Susana Díaz, que eso parece también innegable. Y no se gastan el dinero en putas, en coca y otras cosas, también parece innegable, al menos a día de hoy. Pero han aprobado hoy el PP y el PSOE que se permite una pensión hasta los 75 años al señor Moreno y a la señora Susana Díaz. No sé cómo lo ven ustedes, pero ustedes en su trabajo les garantizan una pensión millonaria luego de acabar. ¿Es que no? Que los políticos son de una sangre diferente. Y además, ¿qué hace el PP juntándose en esa petición extraña con el PSOE? ¿No son tan buenos los gestores del PP? ¿O eso nos venden? Que son magníficos, que se lo rifarían en la empresa privada. ¿O es que eso tampoco es cierto? Hombre, algunos creemos que no. Recuerden a Borjita, que decían que tenía un gran cargo y según algunos lo que hacía allí era esperar que le llamaran, porque no sabía hacer nada. Borjita Samper, obviamente hablamos. Y esa es la realidad a día de hoy. ¿A quién se le ha ocurrido en el PP pactar con el PSOE, poner una pensión vitalicia a los expresidentes de la Junta de Andalucía? No hay nadie en el PP de Madrid que sea capaz de llamar a Moreno y decirle, oye Moreno, ¿de qué vas? ¿Tú sabes lo que has aprobado? O sea, nosotros nos partimos la cara aquí en Madrid para aprobar, por ejemplo, lo de la ley antiocupas, que sabemos que puede tener un buen recorrido, y tú nos hundes el mismo día con esa mierda que has aprobado. Y ese problema lo decíamos ayer, recuerden, si es Tellado el elegido, o que le den galones, o que asuma los galones, porque si no lo que se está haciendo es el ridículo. Y el ridículo, como decía Tarradellas, es lo peor que se puede hacer en política. Y decíamos, dejamos por el final lo de la agricultura, que hoy ha llegado, el sector primario ha llegado aquí a Barcelona. Vamos, han pasado aquí por delante de mi casa, todo de tractores, etcétera, 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 han ocupado el centro de la ciudad, según parece a estas horas, esta es una reunión, la mayoría han abandonado, sobre todo los que están más cercanos, el resto se mantienen, y obviamente en otras zonas de España, Andalucía, Castilla, ha seguido La Rioja, País Vasco, Navarra, ha seguido la movilización, en todas las comunidades, no queremos olvidarnos ningunas. El objetivo está claro, que fíjense el detalle, ayer hubo movilizaciones, y con todo el respeto lo decimos para esas poblaciones, aunque bloquees Salamanca o Valladolid, pues miren, tienes una atención mediática, pues del 0 al 10, saben que nos gustan esos números, del 2. Y el de Valladolid y el de Salamanca dirán, joder, pero si lo hemos visto aquí a diario y nadie habla de esto. Hoy han bloqueado Barcelona, ya te elevas al 6 o al 7, que Barcelona, con todo el cariño, a pesar de ser de aquí, nacer aquí, crecer aquí, haber vivido aquí la mayoría de la vida, pues se ha convertido en una auténtica vergüenza de ciudad. Pero bueno, en fin, con lo cual bloquear Barcelona, hombre, pues miren, ha salido mucha gente a hacerse fotos con tractores que nunca habían visto, para que vean un poco el nivel.
Con lo cual está claro que si el sector primario quiere llegar al 10, para captar toda la atención, y hoy se ha captado bastante, obviamente el objetivo es Madrid. Bloquear Madrid es clave. Se habla del sábado, que con todo el cariño, bloquear Madrid el sábado es como bloquear Santiago un domingo. Dices, ¿para qué? La gracia sería hacerlo mañana o pasado mañana. Pero bueno, en fin, ahí no vamos a entrar, porque uno de los temas fundamentales que se está encontrando la situación actual es que esa irrupción en las ciudades no tienes interlocutor válido con el cual hablar. Esto funciona un poco para asambleas. Nosotros hemos estado hoy en la Plaza Sant Jaume, cuando estaban reunidos, y veías grupos de, por cierto, mucho agricultor, mucho payés, digamos así, joven, muchísimo, nos hemos sorprendido, decimos la verdad, ¿eh? Había mucha gente joven, por cierto, que ha saltado hoy una de esas contertulias estúpidas del señor Mejide diciendo que esto es como lo de, no sé qué ejemplo ha puesto, lo de, lo del 2019, lo del tsunami, y con todo respeto, íbamos entre medio de ellos, porque por un error de logística hemos vuelto, digamos, a nuestra casa en medio de todo el conjunto de payeses. Cantábamos un poco, vamos a decirlo así, porque íbamos con abrigo y tal, y parecíamos otra cosa, pero bueno, y íbamos escuchando, pues estaban hablando pues hasta de programas de televisión. Obviamente se quejaban entre ellos, pero ni una sola muestra de violencia. Nada que ver con el tsunami. Así de claro para aquellos que no lo entiendan. Y decíamos, las manifestaciones se van a hacer cada vez más intensas, la respuesta policial y la Guardia Civil, vamos a ver por dónde va. Recordemos algo que también hay que decir y creemos que es importante, que los cuerpos policiales y fuerzas y cuerpos del Estado se deben obviamente a un organigrama. Si les dicen que hay que disolver, se disuelve. Punto. Luego habrá que exigir responsabilidades, como en el caso de Ferraz, por ejemplo, a las autoridades. Pero la gente que está ahí, pues ya lo pasa mal, seguramente, pero sabe que su obligación es la que es. Que luego haya alguno que se le va la mano, pues oiga, ya será sancionado, le piden el número de identificación o lo graban con una cámara y no se preocupen que le va a caer un buen puro. Pero esa es la realidad. Y el problema que tiene actualmente el gobierno es que no tiene interlocutores válidos y empieza a temer que estos asaltos a las ciudades se conviertan en algo no extraordinario, sino ordinario. Y sin interlocutores puede ser un gran peligro, porque aunque algunos no lo crean, puede acumular a otros colectivos que se vayan uniendo a estos. Y el sector primario, lo dijimos hace días, lo insistimos hace un par, lo machacamos ayer, es seguramente el sector que más respeto debe causar en este país. Es gente que se levanta temprano, que se va a dormir temprano, que nos da de comer. Es gente que no se le tiene ningún tipo de respeto. Hoy en la reunión con la Generalitat les han dicho que vuelvan de aquí 15 días, indignante. Hemos escuchado a alguno que decía, pero ¿de qué van estos? Hay que quemarlos. A algunos sí que se le ha ido la lengua, ¿eh? En fin, pero esa es la realidad. Cuando se pierde el respeto al sector primario, es como aquella frase, que aquellos que sean más mayores sabrán que cuando se pierde el respeto a una persona mayor, si el sector primario es un sector mayor, aunque haya jóvenes, se pierde el respeto a uno mismo. Y nos ha gustado especialmente, al menos en el caso de Barcelona, que cuando entraban los tractores por aquí delante, pues la gente aplaudía. Y los tractores respondían pitando. Y no hemos visto a nadie es nadie de los coches que han quedado afectados protestando. Es más, se bajaban tranquilamente, si alguno tenía urgencia, a lo mejor sí que tenía algún problema, pero esta manifestación de agricultores, y es donde queremos acabar, es la respuesta que mucha gente estaba esperando de ver una sociedad que se levanta. Y hay que agradecerle a estos señores que además de trabajar, y lo decimos con todo el respeto, como auténticos capullos,
de pagar como auténticos héroes. Recordemos las frases del sordo de Unai, del otro que no tiene padre, diciendo que no son jornaleros, la madre que los parió, a los dos, que no han trabajado en su puta vida. Al menos esta gente tiene el respeto de la mayoría y va a seguir teniéndolo. Y cuando te metes con un colectivo al que mucha gente le tiene respeto y cariño, el gobierno tiene un problema grave. Porque es un sector con el cual, sin tener interlocutores válidos, los sindicatos, entre comillas, que hay, no pintan nada, viendo la pinta de los otros sindicatos, se lo pueden imaginar, y es un sector que ha funcionado muchas veces de forma individual. Nos recuerda en muchas ocasiones a los autónomos, que por ciertos grupos de comunicación y políticos nos ponen a parir, y somos los que movemos el país. Pues miren, señores, los autónomos mueven el país. El sector primario alimenta al país. Y ni unos ni otros estamos organizados. Alguno dirá, sí, los autónomos tienen al payaso ese del amor. Bueno, sí, si es autónomo, yo soy la Madre Teresa de Calcuta. En fin, me pondré los hábitos esta noche y me pondré a bailar un fandango. Pero la realidad es que tienen muchas similitudes. Y es interesante este movimiento porque entra en el escenario algo que hace seguramente un par de semanas nadie hubiera pensado. Origen obviamente está en Europa, no lo vamos a negar. Y sus reclamaciones son reclamaciones que cualquiera que conozca el sector no solo son lógicas, sino son necesarias de acometer. No se puede matar un sector que es fundamental para la economía y para la supervivencia de un país. Seguimos en este tío vivo, que un día parece que nos deja relajar, al día siguiente aumenta, mañana con lo de Putin creemos que vamos a ponernos bien divertidos, y esto parece que vuelve a la intensidad que no debía haber bajado en ningún momento. Nosotros nos vamos a emplazar mañana a tener las aportaciones, todos esos temas. Nos emplazamos a mañana. Como siempre decimos, seguimos.